Descubierto, el increíble pastor que conmovido convirtió mi vida en un infierno extraordinario. Esa tarde, el sol caía con fuerza sobre mi pequeño pueblo y un calor sofocante parecía adueñarse de mi mente. La sombra del viejo árbol en mi jardín era mi único refugio. Pero bajo esa sombra, donde solía encontrar consuelo entre libros, la tormenta dentro de mí crecía. Sentía como mis sueños de ser investigador se deslizaban entre mis dedos como arena, mientras la sombra de mi padre, un hombre ausente, pesaba incesantemente en mi corazón. La desilusión me hacía dudar, ¿quién era yo para aspirar a más? Cuando él había dejado todo atrás, mis pensamientos fueron interrumpidos por la llegada del pastor Miguel. Su voz resonaba con una autoridad tranquila en medio del bullicio del pueblo. Aquel hombre parecía tener un don especial para ver más allá de las apariencias. En sus intensas pláticas sobre la vida, la ética y la lucha diaria, me hizo cuestionar quién quería ser realmente. Pero, mientras sus palabras calaban profundo en mí, también encendían un conflicto interno que no podía ignorar. Quería construir un futuro diferente, pero el miedo a fracasar y al abandono me paralizaba. El laboratorio comunitario se había convertido en mi hogar, un lugar donde iba más allá de los libros, donde mis ideas comenzaban a tomar forma. Pero esa misma pasión que ardía en mí ahora se enfrentaba a una amenaza inminente. La noticia de que funcionarios del gobierno planeaban cerrar ese espacio resonó en mi mente como un eco desgarrador. ¿Podía arriesgarlo todo por un laboratorio que podría ser clausurado en un abrir y cerrar de ojos? Mi corazón me gritaba que luchara, que no podía permitir que otros jóvenes padecieran la misma invisibilidad que yo había sentido. Pero el miedo a perderlo todo era, sin duda, abrumador. Ya no bastaba con dudar de mis capacidades, debía confrontar a esos titanes. Podía sentir la ansiedad palpitar en mi pecho, la presión en mis sienes. Las noches se volvían una tortura mental, mis pensamientos danzaban entre el deseo de lucha y el anhelo de seguridad. La figura de mi madre resplandecía como un faro de esperanza, pero también se transformaba en una pesada carga sobre mis hombros. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, el desafío se acercaba con cada día que pasaba. La inquietud de ver derrumbarse el lugar que había construido, ese santuario del saber, se convirtió en una obsesión. Mi mente no podía encontrar descanso. La pregunta persistente me atormentaba. ¿Debería arriesgarlo todo por la dignidad de un sueño que parecía tan frágil? Y en medio de esa confusión, sentí que la desesperación crecía. Mi respiración se volvía irregular como una melodía desafinada. En ese punto crítico, la batalla era tanto externa como interna. Las lágrimas de frustración y rabia amenazaban con brotar. No podía permitir que el tiempo se deslizara y me dejara como un espectador de mi propia vida. Cuando el momento crucial de la decisión se avecinaba, la verdad se reveló ante mí como un puñal. Debías encontrar el coraje para enfrentar tus propios demonios antes de poder luchar contra los gigantes. Mientras caía la noche y el ocaso pintaba el cielo de un rojo ardiente, entendí que cada segundo contaba y que la amenaza de perderlo todo estaba más cerca que nunca. ¿Sería capaces de encarnar la determinación de un joven que, en medio del caos, se convertía en símbolo de resistencia? La noche se había instalado con un peso abrumador, los murmullos del pueblo se desvanecían mientras mi mente recorría una y otra vez los caminos que había tomado. La determinación comenzó a gestarse dentro de mí, pero todavía era un fuego tenue, un destello que necesitaba avivarse. Decidí que al día siguiente iría al laboratorio, no solo para enfrentar a los funcionarios, sino para prepararme. Sería un ejercicio de autoafirmación, una declaración de que mi voz merecía ser escuchada. Tomaría todos los materiales necesarios y haría un plan. Con cada paso que daba hacia la habitación donde se guardaba nuestro equipo, podía sentir que la ansiedad se transformaba en energía. El laboratorio se convertiría en mi campo de batalla. Hice una lista de cada proyecto que habíamos realizado y de cada experiencia que lo acompañó. Quería mostrarles cómo aquel espacio no solo era un sitio de experimentación, sino un refugio de oportunidades para muchos jóvenes.
como si se tratara de un ensayo, cada palabra de mi discurso iba tomando forma en mi mente. Necesitaba convertir mi angustia en fortaleza, mi miedo en determinación. Sin embargo, la voz interior que me había estado sacudiendo empezaba a hacerse eco de nuevo. ¿Qué pasaría si no era lo suficientemente bueno? Si fracasaba y decepcionaba no solo a mí mismo, sino a todos los que creían en mí. Las horas previas al encuentro se sintieron como un túnel interminable. A medida que me preparaba, un pensamiento recurrente se filtraba en mi conciencia: el peso de la expectativa. Mi madre, mis amigos, el pastor Miguel, todos habían apostado por mí. Pero, ¿qué si me decepcionaban? Esa carga se volvía un ladrillo en mi mochila, un lastre que me hacía dudar de mis capacidades. Al entrar al laboratorio, la familiaridad del lugar me envolvió como un abrazo cálido. Los frascos de química, las hojas de cálculo, los proyectos que había asistido a desarrollar, todo contenía fragmentos de mi historia, de mi identidad. Allí, en ese espacio sagrado, empecé a aferrarme a la idea de que el fracaso no era el final, sino una posibilidad de aprender, de crecer. ¿Cuántas verdades había descubierto en este laboratorio? ¿Cuántas veces had conocido la resistencia ante la adversidad? Me senté y respiré profundamente. La claridad comenzó a florecer cuando escribí cada detalle en una pizarra, porque el laboratorio era esencial, no solo para mí, sino para todos. Habían transcurrido horas antes de que me detuviera. Fue entonces cuando el pastor Miguel entró, su mirada traspasó la ansiedad que residía en mí. Con su sola presencia, logró calmar el vendaval de dudas en mi mente. ¿Te sientes listo?, preguntó, y en su tono había una mezcla de apoyo y desafío. No sé si listo, pero estoy decidido, respondí con voz firme, aunque aún temblorosa. Decidir es el primer paso hacia la transformación, sentenció, mientras sonreía con esa sabiduría que había comenzado a admirar. Con la llegada del día D, sentí que el tiempo se había comprimido. Cada segundo era un latido de mi corazón. No tenía idea de cómo resultaría, pero estaba preparado para enfrentar mis miedos y lucharía por ese sueño con cada fibra de mi ser. La mañana era clara, y el aire fresco parecía prometer renovación. Sin embargo, justo antes de salir, un mensaje inesperado apareció en mi teléfono. Los funcionarios no solo quieren cerrar el laboratorio, están considerando cerrar el proyecto donde trabajas. Esta revelación se sintió como un golpe seco en el pecho. La urgencia crecía, y sabía que no solo luchaba por un laboratorio. Ahora, se trataba de mucho más. ¿Podría convertir esto en una oportunidad de revelación personal y lucha? El momento de la verdad se acercaba y, al mirar hacia el horizonte, sentí que mi destino estaba a punto de cambiar. ¿Sería capaz de enfrentar no solo a los funcionarios, sino también a los fantasmas del pasado que me habían mantenido atado? La respuesta no estaba clara, pero la determinación empezaba a brillar con una luz propia, mientras me acercaba a la inevitable confrontación. El aire denso en la sala de reunión del laboratorio reverberaba con las voces de los funcionarios. Observé a cada uno de ellos mientras tomaba asiento. Los rostros mostraban una mezcla de desdén y apatía. Aquí estaba, frente a los mismos individuos que habían decidido jugar con el destino de un lugar que significaba tanto para mí. Aquella decisión no era solamente administrativa, era personal. Sentí que el peso de las expectativas se concentraba en mi pecho. Mi corazón latía descontroladamente, aunque, por dentro, la determinación comenzaba a aflorar. Recordé mis horas de trabajo en el laboratorio, mis experimentos fallidos y exitosos. Cada uno de esos momentos habían tejido un vínculo profundo entre mi identidad y ese espacio. Mi mente, un torbellino de ideas y proyectos, se centró en la necesidad de ser claro y conciso en mi mensaje. Levanté la vista y encontré a algunos de mis compañeros observándome con esperanza. No solo me representaba a mí mismo, sino a todos los que habían creído en nosotros. Había llegado la hora de traducir la angustia en palabras poderosas. Buenos días a todos, empecé, sintiendo el sudor en mis manos. Hoy no solo hablo en nombre del laboratorio, hablo en nombre de los sueños de muchos. Este lugar ha sido un refugio para aquellos que buscan aprender y crecer. Mientras hablaba, mis palabras adquirían vida propia. Hablé del impacto que habíamos tenido en jóvenes mentes curiosas. Detallé cada proyecto innovador, cada esfuerzo conjunto. El silencio en la sala era palpable, las miradas comenzaron a cambiar, no por desdén, sino por interés.
Me sentía como un orador en una arena que había sido testigo de siglos de luchas y victorias. Sin embargo, en medio de mi fervor, la sombra de la duda se cernía, recordándome que había más en juego. ¿Sería suficiente todo esto para cambiar sus decisiones? La respuesta no dependía solo de mis palabras, sino también de mi capacidad para negociar. Para mostrarles que cerrar el laboratorio implicaría un impacto negativo en la comunidad, los funcionarios me interrumpieron, y sentí que la adrenalina se disparaba. Uno de ellos se inclinó hacia adelante e hizo una pregunta directa. ¿Puede garantizar que este laboratorio tiene el potencial de generar más beneficios que costos? En ese momento, comprendí que debía cambiar mi enfoque. No puedo garantizar éxito, pero puedo asegurar que, sin esta oportunidad, muchos talentos se perderán, respondí, mi voz ganando fuerza. Sé lo que significa luchar y enfrentar el fracaso, y eso es precisamente lo que nos ha permitido aprender y mejorar. Es nuestro compromiso con el conocimiento lo que nos hace valiosos. Para mi sorpresa, el tono de la reunión cambió. Empezaron a preguntar sobre el proceso de aprendizaje y la posible expansión del laboratorio. Los cuestionamientos se tornaron más elaborados, y comprendí que había sembrado una semilla de curiosidad en ellos. Sin embargo, la confrontación no estaba terminada. A medida que cerrábamos la reunión, uno de los funcionarios mencionó que podrían considerar un camino diferente. Un camino que, aunque incierto, sonaba como una oportunidad. Pero había un precio a pagar. Necesitaban un líder que guiara un proyecto más allá de sus objetivos actuales, algo que podría empoderar a los jóvenes pero requeriría una carga emocional y física significativa de mi parte. Mientras abandonábamos la sala, me encontré con el pastor Miguel, quien me esperaba. Su mirada era un espejo de mis propias luchas internas. No dejaste que el miedo te detuviera, dijo, con un leve asentimiento. Pero, ¿a qué costo? Hay tanto en juego, respondí, sintiéndome desgastado. A veces, las mayores oportunidades se ocultan en los sacrificios más grandes. ¿Estás dispuesto a tomar ese riesgo?, me cuestionó. Su interrogante resonó en mi mente mientras el eco de la reunión se desvanecía. La decisión se cernía en el aire como una nube cargada de tormenta. ¿Podría decidir ser más que un simple defensor? Ser un líder en una nueva travesía que comprometiera mis límites. Con el peso de esa elección ante mí, me dirigí hacia la salida, sintiendo que un nuevo capítulo estaba a punto de empezar en mi vida. La impresión de lujuria por el desafío me desnudaba, pero también podía ver las sombras de fatiga y duda a mi alrededor. La historia de mi vida no había terminado, apenas estaba comenzando. La brisa fresca que soplaba fuera del laboratorio me trajo una sensación de alivio, pero también un sinfín de interrogantes. Caminé sin rumbo fijo, sintiéndome dividido entre la excitación y la incertidumbre. La propuesta había cambiado el rumbo de mi vida, pero también implicaba un compromiso que me aterraba. Las palabras de Miguel resonaban en mi cabeza. Aquellas que hablaban de sacrificios y riesgos me hicieron replantear mi propósito. No estaba simplemente hablando de mantener el laboratorio a flote. Hablaba de liderar, de reinventar un espacio que había sido mi hogar, un reto que superaba mis propias expectativas. La idea de ser el motor de un proyecto que podría impactar a tantos jóvenes me llenaba de ansiedad y entusiasmo a la vez. Decidí encontrar un lugar tranquilo. Me senté en un banco del parque cercano, donde el murmullo de la naturaleza se convertía en un bálsamo. Cerré los ojos, intentando encontrar claridad en el torbellino de pensamientos. ¿Qué significaba ser un líder realmente? No solo se trataba de saber dirigir, sino de inspirar, de unir fuerzas y hacer que otros creen en su potencial. Esa capacidad había sido lo que me había llevado a ser parte de este laboratorio en primer lugar. Mientras reflexionaba sobre mi viaje, recordé uno de los primeros días que pisé el laboratorio. Era un novato, rodeado de científicos consagrados, y me sentía como un pez fuera del agua. Había experimentado la duda y el miedo. Hubo días en que quería renunciar, pero en cada tropiezo había encontrado la oportunidad de aprender. Fue ese mismo aprendizaje el que me instruyó en los pasos del crecimiento personal y profesional. Si había algo que había cultivado en mí, era la resiliencia. Tomé una decisión, no podría simplemente acoger el desafío que me presentaban, debía empoderarme en el proceso. Vi cómo los obstáculos se convertían en oportunidades y sabía que esto era solo una continuación de esa tendencia.
Este nuevo proyecto requeriría no solo la organización de recursos y estrategias, sino también un proceso interno de autoexploración. Despertar mi capacidad de liderazgo se volvió mi nueva misión. Experimentar la vulnerabilidad y la fuerza al mismo tiempo me permitiría conectar más profundamente con quienes me rodeaban. Así, mi rol ya no sería únicamente el de un defensor de laboratorio, sino el de un mentor. Con cada decisión que tomaba, comenzaba a entender algo fundamental: el crecimiento personal no solo se obtiene en momentos de triunfo, sino también al enfrentar y lidiar con la adversidad. La inseguridad de no saber si podría cumplir con estas expectativas era un peso real, pero también un empujón hacia el tipo de persona y profesional que quería ser. Así, mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte, sentí que las sombras de mis miedos se desvanecían. Regresé al laboratorio con una visión renovada, con la certeza de que no estaba solo. Conversé con colegas, compartí mis inquietudes y descubrí que ellos también estaban dispuestos a navegar este mar de cambios juntos. Su apoyo fue un recordatorio de que, aunque el camino sería arduo, no tendría que recorrerlo solo. Al llegar a casa esa noche, un nuevo sentimiento brotó en mí, un deseo de planificar, de organizar ideas y preparar el terreno para lo que estaba por venir. Sabía que cada paso dado, cada decisión manifestada, sería fundamental para el propósito mayor que me proponía. Pero, inevitablemente, la pregunta seguía retumbando en mi mente. ¿Estaba realmente preparado para liderar, no solo en el trabajo, sino también en todos los aspectos de mi vida? Con esta nueva resolución, me senté frente a mi computadora, dispuesto a esbozar un plan. A medida que las palabras comenzaban a fluir, una visión de futuro cobraba vida. Pero el sonido del teléfono interrumpió el momento. La pantalla mostraba un mensaje intrigante que podría cambiar de nuevo el rumbo de todo lo que había decidido construir. Mi corazón se aceleró. En mi interior, la expectación creció. ¿Qué repercusiones tendría este nuevo giro en mis esfuerzos por transformar no solo el laboratorio, sino mi propia historia? La pantalla del teléfono emitió una vibración insistente, como si las palabras en el mensaje intentaran atravesar la barrera de mis dudas. Era un recordatorio de que el camino hacia el liderazgo demandaba atención inmediata y decisiones rápidas. Abrí el mensaje con una mezcla de expectativa y temor. Se trataba de una invitación inesperada a una conferencia sobre innovación en ciencia y tecnología. El nombre del conferencista principal resonaba en mi mente, una figura icónica en el mundo científico, conocida tanto por sus aportes revolucionarios como por su carácter desafiante. Con un leve temblor en mis manos, me vi a mí mismo al borde de una bifurcación. Aceptar la invitación significaría salir de mi zona de confort y enfrentar a un gigante en el campo que tanto admiraba. ¿Era allí donde debía invertir mi tiempo, o mejor dicho, mis miedos? El eco de mis inseguridades comenzó a resonar. Recordé las luchas que había atravesado, enfrentando cada desacierto como una posibilidad de crecimiento. Si bien había recorrido un camino de aprendizaje, me preguntaba si estaba preparado para recibir la crítica de alguien que había alcanzado lo que yo aspiraba a lograr. Tomé un profundo respiro, convencido de que una parte de mí anhelaba el reto. Ese era el camino hacia el empoderamiento personal. Había estado desarrollando mi resiliencia y, ahora, debía llevarla a un nuevo nivel. Así que, sin más dilación, respondí afirmativamente al mensaje. Los días previos a la conferencia transcurrieron en un torbellino de preparación. Comencé a investigar sobre el enfoque del conferencista, tomando notas, analizando su trabajo y la forma en la que había superado adversidades en su carrera. Sentía que sumergirme en su historia me brindaría herramientas valiosas para proyectar mi propia voz en el laboratorio. Esa noche, mientras revisaba el material, me di cuenta de que no solo me preparaba para una conferencia, estaba cultivando una nueva faceta de mi identidad profesional. Cada frase que subrayaba, cada concepto que anotaba, comenzaba a aportar claridad sobre qué tipo de líder quería ser. En paralelo, mis interacciones con colegas iniciaron una nueva dinámica. Algunos se ofrecieron a acompañarme al evento, preguntándome qué esperaban escuchar y aprender. A medida que compartíamos nuestras expectativas y temores, me di cuenta de que no estaba solo en esta búsqueda de crecimiento. Ahí estaba, el temor compartido, transformándose en un impulso colectivo hacia la mejora. Durante la conferencia, cada palabra del conferencista resonaba con la fuerza de un rayo. Me senté en la primera fila, atento a sus enseñanzas. Había algo profundamente conmovedor en su vulnerabilidad al compartir fracasos pasados,
así como la resolución con la que había abordado cada desafío. Su capacidad de autoevaluarse y evolucionar me golpeó como un llamado a la acción. Sin embargo, al final de su discurso, planteó un dilema intrigante. ¿Qué harías si tu pasión chocara con lo que el mundo espera de ti? Las palabras flotaron en el aire, formando un dilema personal que parecía dirigido a mí. ¿Cuáles eran mis verdaderas pasiones y hasta qué punto las estaba sacrificando por cumplir un rol? Regresé a casa con esa pregunta grabada en mi mente, revisando todo lo que había aprendido y observando hasta dónde había llegado. Pero la inquietante realidad comenzaba a ocupar un espacio en mis pensamientos. La conferencia no fue simplemente un hito. Era el inicio de una introspección más profunda que requeriría valentía para confrontar mis propias elecciones. Aquella noche, mientras anotaba nuevamente mis pensamientos, un nuevo mensaje iluminó la pantalla de mi teléfono. Era de Miguel. Estaba preocupado por el avance del proyecto en el laboratorio y solicitaba una reunión urgente. La inquietud me chocó como un balde de agua fría. ¿Había algo más en juego del que aún no estaba consciente? ¿Qué desafíos ocultos enfrentaríamos? La noche se tornaba más intensa, y en mi pecho, la respuesta latía cada vez más fuerte. Estaba listo para enfrentar no solo mis propios desafíos personales, sino también los que la realidad del laboratorio iba a arrojar sobre mí. La mañana siguiente, el día parecía más pesado que de costumbre. Los pensamientos de la noche anterior me persistieron como sombras indeseadas. La incertidumbre latía en mi pecho, entremezclándose con el eco de las palabras del conferencista. Lo que nunca había previsto, sin embargo, era que aquel mensaje de Miguel sería el catalizador de un cambio decisivo en mi vida. La reunión fue programada para las 10 de la mañana. Las horas previas se deslizaron con lentitud. Cada minuto me acercaba al momento en que tendría que confrontar no solo un proyecto en apuros, sino mis propias ambiciones. La puerta del laboratorio chirrió al abrirse, y el rostro de Miguel denotaba una mezcla de preocupación y frustración. Gracias por venir, comenzó. Su tono grave me sembró una inquietud adicional. ¿Qué ocurre?, pregunté directamente, intentando desviar mis inquietudes internas. El avance del proyecto ha sido más lento de lo esperado. Los resultados de los últimos experimentos son, sinceramente, decepcionantes. Necesitamos replantear nuestra estrategia, dijo, cruzando los brazos como si intentara protegerse de mis posibles objeciones. En aquellos momentos, sentí como la presión se acumulaba. Se había formado un pequeño grupo de investigadores a nuestro alrededor, todos con miradas expectantes. El ambiente cargado era un reflejo de toda la tensión que nos rodeaba. Miguel buscaba un salvador y, paradójicamente, yo sentía que debía hacer lo que nunca había hecho, tomar la iniciativa. A medida que discutimos los posibles enfoques, reflexioné sobre lo que había aprendido en la conferencia. Sabía que no podía ofrecer soluciones unilaterales, pero presentar nuestras fortalezas colectivas parecía la única dirección correcta. En ese instante, avancé con la determinación que había ido cultivando. Escuchen, quizás debamos ver esto no solo como un obstáculo, sino como una oportunidad para innovar en nuestros métodos. Con los conocimientos que hemos adquirido y lo que hemos estado viendo, tal vez podamos encontrar un nuevo enfoque, dije, sintiendo como el peso de la responsabilidad se convertía en una sinfonía de resolución. El murmullo en la sala creció, miradas de sorpresa y escepticismo se intercalaron, pero también vislumbré destellos de aceptación. Era un momento crítico, y el impulso de un cambio hacía vibrar la atmósfera. Transcurrieron las horas, y nuestras discusiones se tornaron más constructivas. Me sentí como un líder por primera vez, capaz de influir en el curso del proyecto. Con cada propuesta, mi seguridad se afianzaba. Estaba redescubriendo partes de mí que creía ocultas bajo la máscara de la duda. Pero en un rincón oscuro de mi mente, una sombra persistía. ¿Realmente podría mantener esta cohesión y motivación en el equipo ante el primer obstáculo tangible? Mientras revisábamos los nuevos enfoques, Miguel me miró con admiración inesperada. Supongo que, en algún momento, mis propios miedos se transformaron en confianza colectiva. Pero esa mini desatisfacción se vio interrumpida cuando un colega sugirió que, tal vez, tuviéramos que enfrentar una vez más los estándares de lo que se esperaba de nosotros. El molde que había moldeado nuestras carreras hasta ahora. Llegada la hora de la pausa, decidí salir al aire fresco. Necesitaba aclarar mis pensamientos. La visión de un futuro exitoso chocaba contra la realidad de la presión constante.
Mientras respiraba, me di cuenta de que el dilema del conferencista aún persiste en mi mente. ¿Estaría, por fin, eligiendo mi pasión sobre lo que otros esperaban de mí? El camino se extendía ante mí como un laberinto lleno de decisiones. Regresé a la reunión con una pregunta en mente. ¿Podría mantener la dirección y, al mismo tiempo, cuestionar lo que había aprendido en este viaje? Antes de que pudiera articular mis pensamientos, la puerta se abrió de golpe y se asomó un nuevo miembro del equipo, trayendo en su expresión una noticia que cambiaría radicalmente nuestra estrategia y mis puntos de vista sobre el proyecto. Hemos recibido un experimento inesperado que podría cambiarlo todo. Las palabras quietas en el aire marcaron el nuevo mástil de incertidumbre que ahora me enfrentaría. ¿Era este el verdadero comienzo de un camino hacia el desconocido? El ambiente se volvió aún más tenso ante la llegada inesperada del nuevo miembro del equipo, una mujer delgada que irradiaba un aire de determinación. Mi corazón latía con fuerza mientras la observaba, esperando a que revelara más sobre el experimento que, al parecer, podría ser la salvación del proyecto. A medida que ella explicaba los resultados obtenidos, el laberinto de mis pensamientos se complicaba. Esta era la oportunidad que había anhelado, pero también era el momento de verdad que temía. Los resultados preliminares sugieren un enfoque totalmente diferente. Este experimento utiliza un método alternativo que se basó en un análisis de variables que antes no habíamos considerado, dijo, con una mezcla de entusiasmo y seriedad. Pero implica riesgos. Necesitamos cambiar nuestra dirección inmediatamente. La presión se intensificó en la sala. Las miradas de mis colegas se dirigían a mí. En ese instante, el peso de la responsabilidad no era solo personal, se había transformado en un dilema colectivo. Mis pensamientos se torcieron. ¿Podría liderar en esta nueva dirección sin comprometer mis principios ni traicionar lo que había estado aprendiendo sobre la autenticidad de mi proceso? Es un avance significativo, pero debemos reflexionar sobre las implicaciones que conlleva. Mencioné, buscando ponderar cada declaración, mientras al mismo tiempo ansiaba afianzar mi reciente papel como líder. No podemos permitirnos desviarnos del rumbo por un destello de esperanza. Necesitamos pruebas sólidas. Mi voz resonó con un halo de autoridad que no sabía que poseía, pero en mi interior, una batalla se libraba. La tentación de seguir el camino fácil se entrelazaba con el deseo de solidificar una dirección basada en el aprendizaje constante y el análisis reflexivo. Los ecos de mis dudas flotaban junto a una nueva convicción que empezaba a tomar forma. A medida que mis compañeros debatían sobre la viabilidad del nuevo enfoque, me sumergí en un análisis interno. ¿Era este el momento en que podía realmente dar un paso adelante y adoptar un liderazgo auténtico? Algo comenzó a cambiar en mi mente. La voz del conferencista resonaba con cada argumento que ofrecía. Se trataba de tomar decisiones difíciles, de estar dispuesto a desafiar lo establecido. Pero, ¿estaba realmente preparado para hacerlo? Un argumento de un colega trajo a la superficie la incertidumbre latente. ¿Qué pasa si fracasamos de nuevo?, dijo, susurrando las dudas compartidas. Este enfoque podría llevarnos a más decepciones. En un momento de inspirada frenética, sentí que cada fibra de mi ser reclamaba una respuesta. El verdadero fracaso no radica en fallar, sino en no aprender de cada intento. Me encontré diciendo, sorprendido por el sonido de mi propia voz. Aunque mis palabras hacían eco de mis pseudo-convicciones, en realidad estaban empezando a moldear una versión más robusta de mí mismo. Las miradas en la sala comenzaron a cambiar. La chispa de la posibilidad de innovación se encendía. Sentí una oleada de energía mientras mis colegas comenzaron a apoyarse unos a otros en un diálogo más colaborativo. No solo estaba en juego el proyecto, sino también el tejido de mi propio desarrollo personal. Cuando la reunión llegó a su fin, aún saturado de adrenalina, me dediqué un momento para reflexionar sobre ese cambio. La sensación de confrontar mis propios temores se mezclaba con un nuevo sentido de posibilidad. Sería capaz de mantener este impulso y, al mismo tiempo, anclarme en mis valores fundamentales. Mientras salía del laboratorio, me dirigí hacia la ventana y el aire fresco me envolvió. Con cada respiración, una pregunta permanecía en mi mente. ¿Acaso este nuevo giro me permitiría redescubrir mi pasión sin ceder ante las expectativas externas? Fue entonces que mi teléfono vibró. Un mensaje de Miguel iluminó la pantalla. ¿Está listo para la verdadera prueba? Leí una y otra vez. ¿Qué podría significar esta nueva provocación? La emoción y el temor se entrelazaron como cadenas en mi mente. Era hora de enfrentar
lo desconocido y descubrir de qué estaba verdaderamente hecho. Nadie podría haber preparado mi mente para lo que significaba el mensaje de Miguel. Carecía de detalles concretos, pero la incitación implícita a un desafío se erguía como una sombra sobre mí. La curiosidad empujó mis pasos hacia mi oficina, donde las imágenes del experimento comenzaban a girar en mi cabeza como un torbellino, mientras me sentaba frente a mi computadora, revisando informes y gráficos. Cada dato parecía ahora una pista que debía encajar. La incertidumbre ya no era solo un miedo abstracto, sino un catalizador para enfocar mi aprendizaje. ¿Se trataba de un verdadero reto o de una trampa que podría llevarme al abismo? La decisión de jugar en el borde de la zona de confort me retaba a cada instante. Mientras ajustaba mis notas, pensaba en cómo debía comunicar mis intenciones al equipo. La responsabilidad que pesaba sobre mí no sería simplemente un título, era una oportunidad para demostrar mi conocimiento y visión, pero también para abrir un diálogo que pudiera unirnos en un propósito renovado. Con cada clic en el teclado, la noción de colaboración se convertía en un mantra. Tomar decisiones revolucionarias requería de valentía, de arriesgarme a ser rechazada o ignorada, pero también necesitaba la inteligencia emocional de tomar a mis compañeros en cuenta. La matemática detrás de la nueva propuesta no era solo un juego de cifras, sino una serie de pasos hacia algo más grande, hacia un futuro que aspiraba al éxito compartido. Una vez más, sentí que mis miedos afloraban, pero esta vez adopté una postura firme. Me repetí que, si deseaba liderar, debía dejar de lado los temores. Preparé un correo para convocar a una reunión de equipo. La redacción se volvió mi refugio y, necesariamente, mi espada. No podemos permitir que los fracasos pasados definan nuestras decisiones futuras. Comencé. Propongo abordar el nuevo enfoque con una mentalidad abierta, optimizando cada variable para integrar la posibilidad del cambio. Acepto que el miedo está presente, pero estoy listo para enfrentarlo. Al enviarlo, un nudo se formó en mi estómago, como si hubiera despojado a mi ser de una armadura que me había protegido durante demasiado tiempo. Había planteado el reto. Lo que siguiera dependería de cómo el equipo respondiera a mis palabras. La jornada avanzó entre momentos de ansiedad y entusiasmo. Comencé a trabajar en un plan que considerara cada riesgo de manera minuciosa, estableciendo hitos claros para evaluar el progreso. Deseaba que cada paso se convirtiera no solo en un ejercicio técnico, sino en un taller de desarrollo profesional, apelando a la creatividad y la innovación. Era, al final, un proceso que posibilitaría dar un lugar a las voces del equipo. Mientras la tarde se deslizaba hacia la noche, el mensaje de Miguel resonaba una y otra vez en mi mente. ¿Está listo para la verdadera prueba? Era como si cada decisión que tomara, cada estrategia que implementara, me acercara más a entender el significado detrás de esas palabras. ¿Qué implicaba realmente ese desafío? ¿Sería capaz de navegar por las turbulentas aguas de la incertidumbre o me encontraría ahogado en mi propia ambición, mientras cerraba mi computadora y miraba la oscuridad del último rayo de luz que se desvanecía? El eco de mis pensamientos se hizo más vívido. La tensión se acumulaba en mi pecho, la pregunta ya no era solo un murmullo, sino un grito insaciable. Estaba a punto de descubrir de qué estaba verdaderamente hecho, pero el precio de esa revelación podría ser más alto de lo que imaginaba. ¿Estaba preparado para afrontarlo, al fin? El día de la reunión había llegado y, con él, una mezcla de nervios y expectativas colgaba en el aire. Al entrar en la sala, el murmullo de mis compañeros pareció eclipsarse por el latido acelerado de mi corazón. Cada silla ocupada representaba no solo un miembro del equipo, sino una voz que podría impulsar o frenar mi plan. Había visualizado este momento de muchas maneras, pero ahora que lo vivía, la realidad era mucho más cruda. Me centré en el proyector, donde había desplegado gráficos y proyecciones que describían los fundamentos de mi propuesta. La presentación era un reflejo de mi evolución, un compendio de datos crudos, vulnerabilidades pasadas y una visión clara hacia el futuro. Empecé a hablar, modulando mi voz para transmitir confianza, aun cuando la duda revoloteaba en mi interior. Hoy no solo se trata de números, comencé. Se trata de nosotros como equipo, de cómo podemos construir un nuevo camino. El cambio puede ser doloroso, pero sin dolor no hay crecimiento. Estoy aquí para desafiar nuestras nociones tradicionales y proponer un nuevo enfoque. Pude ver las reacciones en sus rostros, algunos escépticos, otros intrigados. Cada expresión era un desafío a enfrentar. ¿Estaban listos para romper las cadenas del pasado?
mientras continuaba, miradas de aprobación se mezclaban con desdén. La incertidumbre se adueñó de mis pensamientos. Podía convencerlos de la urgencia de seguir adelante y no quedarnos anclados en lo conocido. Introduje las medidas de éxito que había diseñado, pero cada pie de página se convirtió en un recordatorio del escepticismo que me atormentaba. Mis colegas tenían historias de fracasos que los resguardaban, y cada vez que mencionaba la teoría de optimización, uno de ellos, Javier, levantaba una ceja y cruzaba los brazos, como si me retara a ir más allá de la retórica. Estamos hablando de transformación, dije, intentando despertar un resorte emocional. Pero cualquier transformación inicia con la aceptación de lo que somos y del miedo que nos puede acompañar. Fue el momento clave. Esperaba que mis palabras abrieran las compuertas del diálogo. Me preparé para el conflicto, un tropiezo bienvenido en medio de esta presentación monótona. Justo cuando mis nervios parecían desbordarse, Javier rompió el silencio. ¿Y si fracasamos de nuevo?, preguntó, su voz resonando en la sala, cortante y directa. La pregunta me atravesó. En lugar de retroceder, sentí la necesidad de enfrentarlo. Aproveché esa línea divisoria. Era la oportunidad perfecta para demostrar que mis valores estaban al frente. La cuestión no es si fracasaremos, sino que aprenderemos de ello, respondí, notando cómo la tensión en la sala se atenuaba levemente. Cada intento fallido es una lección que nos acerca al éxito. Sin embargo, si nos quedamos donde estamos, no hay lecciones que aprender. La mirada de mi equipo se suavizó, y algunas cabezas comenzaron a asentir, una señal esperanzadora. A partir de ahí, la conversación se volvió más dinámica. La lluvia de ideas fue intensa, cada miembro comenzó a compartir sus propios miedos y esperanzas, y poco a poco, se sintieron capaces de transformar su temor en decisión. Al concluir la sesión, observé a mis compañeros dejando el aula, almas un poco más livianas. Había sentido un cambio tangible en la dinámica del grupo, pero sabía que aún quedaba mucho por hacer. Tal vez la verdadera prueba de mi liderazgo no era solo presentar un plan, sino ser capaz de sostener las dificultades que vendrían a continuación. Mientras recogía mis materiales, un mensaje vibró en mi teléfono. Era de Miguel: lo hiciste bien, pero eso fue solo el principio. Prepárate para la reacción. Las pruebas no han hecho más que comenzar. El nudo en mi estómago regresó, esta vez con más fuerza. La sensación de que el verdadero conflicto se acercaba mientras el camino se tornaba más oscuro y complejo se hizo evidente. Las decisiones que había tomado estaban empezando a definir mucho más que un proyecto, estaban marcando el rumbo de mi vida. ¿Estaba realmente preparada para lo que vendría? La transformación en la vida de Eduardo había alcanzado su punto culminante. Después de semanas de incertidumbres y decisiones difíciles, se encontraba frente a su reflejo en el laboratorio, una metáfora perfecta de su crecimiento. Ya no era el joven inseguro que se había aferrado a la sombra de su padre. En cambio, ahora era un líder que abrazaba su autonomía y había decidido ser la voz de aquellos que una vez se sintieron invisibles. La reunión decisiva con los funcionarios estaba a la vuelta de la esquina. Eduardo había practicado su discurso cada noche, encapsulando en él no solo sus logros personales, sino también el potencial de cientos de jóvenes que aspiraban a mucho más. Había realizado una investigación exhaustiva sobre el impacto social del laboratorio. Cada cifra y cada dato reflejaban un testimonio de superación. Aquella mañana, pasaron por sus manos las hojas llenas de información que había recopilado. Cada uno de esos papeles representaba no solo esfuerzo, sino también un futuro compartido. Mientras se dirigía a la reunión, el peso de la responsabilidad ya no lo abrumaba, se transformaba en un pilar que le otorgaba estabilidad. Recordó las palabras del pastor Miguel: el verdadero sacrificio es el que se hace por un propósito mayor. Esa idea resonaba en su mente. Entendió que su lucha iba más allá del laboratorio. Era un llamado a la acción que no podía ignorar. Al entrar en la sala donde se llevaría a cabo la reunión, la tensión se palpaba en el aire. Miradas escépticas lo rodeaban, pero no lo inmutaron. Eduardo se presentó en medio de un silencio expectante y comenzó con confianza. Hoy, no estoy aquí solo para defender un laboratorio. Estoy aquí para hablar de nosotros. De lo que somos. De lo que aspiramos a ser. Este espacio no es solo un lugar de trabajo, es la creación de oportunidades. A medida que su voz resonaba, miradas de interés comenzaron a reemplazar la apatía.
Comenzó a relatar historias de estudiantes que habían encontrado su pasión gracias a las oportunidades que el laboratorio había proporcionado. Se sintió como un narrador construyendo un puente entre el presente y un futuro brillante. Cada palabra no solo era un intento de convencer, era un testimonio de su propia lucha y la promesa de un cambio real. Los funcionarios, que inicialmente se mostraron desinteresados, comenzaron a acoger lo que decían sus palabras. Uno de ellos, con escepticismo controlado, interrumpió: ¿Puedes garantizar que este proyecto traerá más beneficios que costos? Sin dudar un segundo, Eduardo miró directamente a sus ojos y respondió: No puedo garantizar el éxito, pero puedo asegurar que cerrarlo privará a muchos talentos de la oportunidad de crecer. Quiero mostrarles lo que podemos lograr si nos apoyamos en vez de hundirnos. Las palabras, entregadas con convicción, comenzaron a cobrar vida. Siempre había temido el juicio ajeno, pero ahora su esencia brillaba, mostrando una competencia sólida. La reunión transcurrió sumida en un aire de colaboración. Eduardo no solo presentaba ideas, se permitía escuchar las inquietudes de los funcionarios también. Por primera vez, sentía que estaba creando un verdadero diálogo. El verdadero logro no radicaba solo en salvar el laboratorio, sino en convertirse en un agente activo del cambio. La tarde avanzó, y al final de la reunión, uno de los funcionarios se atrevió a ofrecer algo vital, una reclamación mutua en la que el laboratorio no solo sobreviviría, sino que se expandiría. Una vez fuera de la sala, Eduardo respiró hondo, la incredulidad y el alivio se fundían en su pecho. Había llegado al fin de un camino que había empezado marcado por la duda, y ahora terminaba con la promesa de lo que podía construir. Eduardo había demostrado que no solo el miedo era capaz de paralizar, sino que la determinación podía propulsar un cambio. Ahora tenía el compromiso de liderar no solo un espacio profesional, sino el destino de muchos otros que, como él, habían anhelado ser escuchados. Al llegar a casa esa noche, con él triunfo latente y una sonrisa en el rostro, sintió un profundo orgullo. No se trataba únicamente de sus logros, se trataba de un viaje compartido con otros, donde había encontrado no solo su propósito, sino el significado de ser un verdadero líder. Sabía que lo mejor aún estaba por venir. No esperes ni un segundo más para suscribirte al canal y ser parte de estas historias de superación personal. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y seguir apoyando el contenido inspirador. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final, y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Su viaje de transformación y liderazgo está solo comenzando, y tú no querrás perdértelo.